Nos pareció razonado suponer, sin embargo, que se trataba de un organismo vivo enormemente sensible a las tormentas eléctricas, y aunque algunas de las historias hablaban de alas, concluimos que su versión a los espacios abiertos hacía más probable que estuviese dotado de la locomoción terrestre. Lo único verdaderamente incongruente con esta hipótesis es la rapidez a la que tal criatura debía desplazarse para ejecutar todas las fechorías que se le imputaban. Al tratar más a los colonos, descubrimos que eran extraordinariamente amables en muchos aspectos. Eran simples animales que descendían poco a poco la escala de la evolución debido a su desafortunada descendencia y su aislamiento embrutecedor. Tenía miedo de los forasteros, pero poco a poco se fueron acostumbrando a nosotros. Al final nos ayudaron muchísimo cuando talamos todos los grupos de árboles y derribamos todos los tabiques de la mansión. En nuestra búsqueda del horror oculto, cuando les solicitamos que nos ayudasen a buscar a Bennett y Tobey, se mostraron francamente afligidos porque si bien queríamos ayudarnos, estaban convencidos de que ambas víctimas habían desaparecido de este mundo tan completamente como las gentes que ellos habían perdido. Por supuesto, sabíamos perfectamente que habían muerto o desaparecido gran número de estas gentes, así como que los animales salvajes habían sido exterminados hacía mucho tiempo y temíamos que acontecieran nuevas tragedias. A mediados de octubre nos encontrábamos perplejos debido a nuestra falta de progresos. Como las noches eran tranquilas, no se producían agresiones demoníacas ni ningún género y la total carencia de resultados en el registro de la casa y del campo casi nos inclinaba a atribuir al horror oculto una naturaleza no material. Teníamos que llegar al tiempo frío, nos interrumpieran nuestras investigaciones, ya que todos concordaban en que en general el demonio permanecía tranquilo durante el invierno. El caso es que nos dominaba una especie de desesperada angustia en la última inspección diurna de la aldea visitada por el horror. Aldea Aldea ahora abandonada a causa del miedo, del miedo de los colonos. La desdichada aldea no tenía nombre siquiera y estaba enclavada en una hondonada protegida, aunque sin árboles, entre dos elevaciones llamadas respectivamente Cone Mountain y Maple Hill. Se encontraba más cerca de Maple Hill que de Cone Mountain, y algunas de las toscas viviendas eran simples cuevas que practicadas en la falda de la primera de las elevaciones. Geográficamente se encontraba a unas se encontraba a unas 2 millas al noroeste de la montaña de las tempestades y a 3 de la mansión rodeada de robles. El espacio entre la aldea y la mansión, unas 2 millas y cuarto desde el límite de la aldea, era absolutamente campo raso, de escasa elevación y aspecto sinuoso, y cuya vegetación lo componía casi excesivamente de la hierba y unos cuantos matorrales muy dispersos. Tras estudiar la topografía de esta zona, concluimos finalmente que el demonio debió de llegar por Cone Mountain, cuya prolongación hacia el sur, cubierta de bosque, llegaba a poca distancia de la estribación más occidental de la montaña de las tempestades. Imputamos de manera concluyente la elevación del terreno a un corrimiento de tierra desde Maple Hill, en cuya ladera destacaba un árbol corpulento y solitario, desgarrado por el rayo que había hecho surgir al demonio. Después de repasar minuciosamente por 20ª vez o más cada pulgada del devastado pueblo, experimentamos un desaliento unido a nuevos y vagos temores. Resultaba muy raro, aun cuando lo extraño y lo espantoso eran cosas corrientes, encontrarnos con un escenario tan completamente carente de huellas después de tan espeluznantes sucesos, y andábamos bajo un cielo cada vez más oscuro y plomizo, con ese ardor trágico y sin rumbo que es consecuencia a la vez de un sentimiento de impotencia y de necesidad de hacer algo. Íbamos atentos a a los más pequeños detalles. Entramos nuevamente en cada una de las casas, inspeccionamos otra vez las cuevas, registramos el pie de las laderas contiguas entre las zarzas en busca de madrigueras y cuevas, pero sin resultado. Sin embargo, como digo, sentíamos en torno a nuestro temor vago y internamente de nuevo, como si unos grifos gigantescos y alados nos observaran desde los abismos transcósmicos. A medida que avanzaba la tarea, se hacía más difícil distinguir los objetos y oímos el rumor de una tormenta que se estaba formando sobre la montaña
montaña de las tempestades. Indudablemente este rumor producido en semejante lugar nos animó, aunque no tanto como si hubiese sido de noche, y con esta esperanza abandonamos la búsqueda sin rumbo y nos dirigimos a la aldea habitada más próxima, a fin de reunir un grupo de colonos para que nos ayudasen en nuestros registros. Aunque tímidos, algunos de los más jóvenes se sintieron lo suficientemente inspirados por nuestra protectora dirección como para prometernos ayuda, pero no habíamos hecho más que dar media vuelta cuando empezó a caer una lluvia tan intensa y torrencial que no tuvimos más remedio que buscar refugio. La extraña y casi nocturna oscuridad del cielo nos había tropezado continuamente, pero guiados por los frecuentes relámpagos y nuestro detallado conocimiento de la aldea, llegamos enseguida a la última cabaña del lugar, llena de goteras, una combinación heterogénea de troncos y tablas, cuya puerta y ventanuco asomaban hacia Maple Hill. Aseguramos la puerta contra la furia del viento y de la lluvia, y pusimos el tosco postigo de la ventana que nuestros frecuentes registros nos habían enseñado dónde encontrar. Resultaba lúgubre estar sentados allí, sobre unos cajones desvancijados en la más absoluta oscuridad, pero encendimos nuestras pipas y nos alumbramos a veces con las linternas de bolsillo que llevábamos. De cuando en cuando veíamos los relámpagos a través de las grietas de la pared. La tarde se estaba volviendo tan oscura que cada relámpago resultaba tremendamente vivo. Esta tormenta vigilia que recordó de forma estremecedora mi horrible noche en la montaña de las tempestades me volvió al pensamiento aquel extraño interrogante que de manera intermitente me repetía desde entonces. Una vez más me pregunté por qué el demonio al acercarse a los 3 hombres que vigilábamos desde la ventana o desde el exterior se había llevado a los dos de los lados, dejando el del centro para el final. Es que una gigantesca centella lo había hecho huir. ¿Por qué no? Había prendido a sus víctimas en un orden natural, y habría sido yo el segundo, cualquiera que fuese la dirección por la que hubiese empezado. Con qué clase de tentáculos los apresó, o sabía que era yo el jefe y decidió guardarme un final peor que mis compañeros. En medio de estas reflexiones, como para intensificarlas dramáticamente, cayó un tremendo rayo cerca de nosotros, al que siguió un ruido de corrimiento de tierra. Al mismo tiempo se levantó un viento furioso, cuyo aullido fue aumentando de forma demoníaca. Tuvimos la seguridad de que había caído fulminado otro árbol de Maple Hill. El morro se levantó de cajón donde estaba sentado y se acercó al ventanuco para comprobar el destrozo. Al quitar el postigo, el viento y la lluvia penetraron aullando de forma ensordecedora, y no pude oír lo que decía, pero esperé mientras él se asomaba tratando de contener el pandemonium. Gradualmente la calma, el viento y la dispersión de la inusitada oscuridad nos hizo comprender que se alejaba la tormenta. Yo había esperado que durase hasta la noche, cosas que nos ayudarían en nuestra búsqueda, pero un furtivo rayo de sol que penetró por un agujero de la madera detrás de mí disipó mis esperanzas. Le dije a Monroe que era mejor dejar que entrase un poco de luz, aunque cayese más chaparrones, así que desantracamos la puerta y la abrí. El terreno afuera era una extraña extensión de barriles, charcos y pequeños montículos producidos por el reciente corrimiento de tierra, pero no vi nada que argumentase el interés que mantenía a mi compañero asomado a la ventana sin decir nada. Me aproximé a él y le toqué el hombro, pero no se movió. Luego el zarandearle en broma y volverle hacia mí, sentí los colgantes estranguladores de un horror canceroso cuyas raíces alcanzaban pasados infinitos y abismos insondables de la noche que palpita más allá del tiempo. Arthur Monroe estaba muerto, y en lo que quedaba de su masticada y perforada cabeza no había ya cara. ¿Qué significaba el resplandor rojo? En la tormentosa noche del 8 de noviembre de 1921, con una linterna que proyectaba macabras sombras, cavaba yo, solo como un idiota en la sepultura de Jean Martens. Había empezado a cavar
por la tarde porque se estaba formando una tormenta y ahora que había oscurecido y había estallado la tormenta sobre la lujuriante floresta me sentía contento. Creo que mi mente está algo perturbada a causa de los acontecimientos del 5 de agosto, la sombra demoníaca de la casa, la tensión y desencantos generales y acontecido en la aldea durante la tormenta de octubre. Después de aquello tuve que cavar una sepultura para alguien cuya muerte no acababa de comprender. Sabía que los demás no lo concebirían tampoco. La manera que les dejé que creyeran que Arthur Monroe se había extraviado. Le buscaron, pero no encontraron nada. Los colonos no podían haberlo comprendido, pero no me atrevía a asustarles aún más. Me sentí inexplicablemente insensible. La impresión sufrida en la mansión se había afectado sin duda el cerebro y no podía pensar más que en la búsqueda del horror que ahora había alcanzado proporciones gigantescas en mi imaginación. Búsqueda que el destino de Arthur Monroe me hacía emprender ahora a solas y en secreto. Solo el escenario de mis excavaciones habría bastado para hacer saltar los nervios de un hombre corriente. Unos árboles siniestros y primordiales de impías proporciones y formas grotescas acechaban por encima de mí como pilares de algún infernal templo druida, al tiempo que amortiguaban los truenos, silenciaban los aullidos del viento y frenaban la lluvia. Detrás de los heridos troncos del fondo, iluminados por los débiles resplandores de los filtrados relámpagos, se alzaban las piedras húmedas cubiertas de hiedra de la deshabitada mansión, mientras que algo más cerca estaba al abandono jardín holandés, con los paseos y arriates invadidos por una vegetación blancuzca, fungosa, fétida, hinchada, que jamás había visto yo a la luz del día, y más cerca aún tenía el cementerio, donde unos árboles deformes agitaban sus ramas insanas, mientras sus raíces resplavaban las losas limpias y succionaban el veneno de lo que yacía debajo, aquí y allá, bajo una capa de hojas marrones que se pudrían y segregaban en la oscuridad del bosque antediluviano. Podía distinguir el siniestro perfil de esos montículos pequeños que caracterizaban la región acribillada por los rayos. La historia me había guiado a esta arcaica sepultura, porque era la historia, efectivamente, el único recurso que me quedaba tras haberme terminado todo lo demás en sarcástico satanismo. Ahora estaba convencido de que el horror oculto no era un ser material, sino un espectro con fauces de lobo que cabalgaba sobre los relámpagos de la medianoche, y creía por los cientos de tradiciones locales que Arthur Monroe y yo habíamos desenterrado en nuestras exploraciones que era el espectro de Jan Marston, muerto en 1762, y por esa razón cavaba yo ahora, como un idiota en su sepultura. La mansión Martens había sido construida en 1670 por Henry Martens, acomodado mercader de Nueva Ámsterdam, a quien disgustaba el cambio del orden bajo el gobierno británico, y había construido este magnífico edificio en la cima de una boscosa elevación, cuyo escenario solitario singular era de su agrado. La única contrariedad importante con que tropezó en este paraje fueron las frecuentes tormentas de verano, cuando escogió este monte para edificar su mansión. Meinher Martens atribuyó las numerosas perturbaciones naturales a las peculiaridades de aquel año, pero con el tiempo se percató de que la región era especialmente proclive a tales fenómenos. Finalmente, viendo que esas tormentas le afectaban a la cabeza, acondicionó un sótano donde poder protegerse de los más violentos pandemoniums. De los descendientes de Gerrit Martens se sabe menos que de él mismo, ya que todos fueron educados en el odio a la civilización inglesa, y se le enseñó a no tratar con los colonialistas que lo consentían y consentían. Sus vidas fueron enormemente aisladas, y la gente afirmaba que este aislamiento les volvió torpes de palabra y comprensión. Al parecer, todos estaban marcados por una extraña y hereditaria dismilitud en los ojos. Tenían uno azul y el otro castaño. Sus contactos sociales se fueron haciendo cada vez más escasos, hasta que finalmente terminaron casándose con los numerosos clase baja que vivían en sus tierras. Muchas de las familias multitudinarias degeneraron, cruzaron el valle y fueron a mezclarse con la población mestiza que más tarde produciría a los desdichados colonos. Los demás siguieron unidos tercamente a la mansión ancestral, volviéndose cada vez más exclusivistas y taciturnos, aunque adquiriendo una sensibilidad especial respecto de las frecuentes tormentas. Casi toda esta información llegó al mundo exterior a través del joven Jean Marsden, que movido por una especie de inquietud se aisló en el ejército colonial. Cuando llegó a la montaña de las tempestades, la noticia de la conversión de Albany, él fue el primero de los descendientes de Gerrit que vio mundo, y al regresar en 1760, después de 6 años de campaña, su padre, sus tíos y sus hermanos le aborrecieron.
como a un intruso. A pesar de sus ojos desiguales de Martens, ya no podía compartir las rarezas y prejuicios de los Martens, ni la excitación, ni le excitaron las tormentas en la montaña como antes. En cambio, le deprimía el entorno. Describía a menudo a su amigo de Albany sobre sus proyectos de abandonar el techo paterno. En la primavera de 1763, Jonathan Gifford, el amigo de Jan Martens, que vivía en Albany, se sintió preocupado por su silencio, especialmente por la situación y las peleas que sabía que había en la mansión Martens. Dispuesto a visitar personalmente a Jan, se internó por las montañas a caballo. Su diario confirma que llegó a la montaña de las tempestades el 20 de septiembre, encontrando la mansión que avanzado estado de decadencia. Los sombríos Martens de extraños ojos, cuyo aspecto impuro y animal les impresionaba sobremanera, le dijeron con acento torpe y gutural que Jan había muerto. Insistieron en que le había matado un rayo en otoño anterior y ahora estaba enterrado detrás de los hundidos y abandonados jardines. Enseñaron el lugar de la sepultura al visitante, unos palmos de tierra pelada y sin señales. Hubo algo en la actitud de los Martens que provocó en Gifford un sentimiento de repugnancia y recelo. Una semana más tarde regresó con una pala y un pico. Disgustado de abrir la fosa de nuevo, encontró lo que se había temido, un cráneo cruelmente aplastado como por unos golpes salvajes, de manera que regresó a Albany y denunció explícitamente a los Martens que habían asesinado a un miembro de la familia. No había pruebas legales, pero la noticia se divulgó rápidamente por toda la región. A partir de entonces, el mundo condenó a los Martens al aislamiento. Nadie quiso tratos con ellos y evadieron su apartada residencia como un lugar maldito. Ellos, por su parte, se las arreglaron para vivir independientemente con el producto de sus tierras, puesto que las luces que ocasionalmente se veían en la casa de los montes lejanos atestiguaban que aún vivían. Dichas luces se detuvieron viendo hasta 1810, pero hacia el final se hicieron muy infrecuentes. Entre tanto, empezó a correr a propósito de la mansión de la montaña un sinfín de leyendas infernales. El lugar fue doblemente habitado y dotado de toda clase de historias que la tradición fue capaz de proveer. Continuó sin ser visitada hasta 1816, en que la prolongada ausencia de la luz en ella llamó la atención de los colonos. Una partida de hombres efectuó entonces un reconocimiento, encontrando la casa desierta y parcialmente en ruinas. No descubrieron ningún esqueleto, así que presumieron que se habían marchado. Al parecer, el clan se había ido hacía varios años y los improvisados cobertizos revelaban los numerosos que eran. Antes de su emigración, su nivel cultural había descendido muchísimo, como probaba el deterioro del mobiliario y la vajilla de plata esparcida, sin duda desatendida mucho antes de sus propietarios se marcharan. Pero aunque los temidos Martens se habían ido, la encantada casa continuó produciendo temor que se intensificó cuando nuevos y extraños rumores vinieron a inquietar a los descendentes decadentes montañeses. Allí siguió desierta, temida y vinculada al espectro vengativo de Jan Martens, y allí seguía aún la noche en que acababa yo en la sepultura de Jan Martens. He tildado de idiota mi prolongada acabar, y así era, efectivamente, por su objeto y su método. No tardé en desenterrar el ataúd de Jan Martens, que ahora ya solo contenía polvo y salitre, pero en mis ansias furiosas por exhumar su fantasma, seguí cavando terca y racionalmente más bajo de donde había reposado. Sabe Dios que era lo que yo aspiraba a encontrar. Yo solo tenía conciencia de que cavaba en la sepultura de un hombre cuyo espectro acechaba por la noche. Me es imposible decir qué monstruosa profundidad había alcanzado cuando mi pala y mis pies, a continuación hundiendo el suelo que tenía debajo, dadas las circunstancias, la impresión fue tremenda, porque la existencia de un espacio subterráneo aquí admitía una terrible confirmación de mis locas teorías. Mi ligera caída me apagó el farol, pero saqué una linterna de bolsillo y descubrí un pequeño túnel horizontal que se internaba profundamente en ambas direcciones. Era lo bastante amplio como para poderse arrastrar por él un hombre, y aunque nadie en su sano juicio habría intentado meterse por allí, mi empeño por desenterrar el horror oculto, descendiendo la dirección hacia la casa, me introduje temerariamente y arrastras por la estrecha madriguera, reptando a ciegas de prisa y alumbrándome de tardar en tarde con la linterna que enfocaba delante de mí. ¿Qué palabras podrían describir el espectáculo de un hombre perdido en el interior de la tierra, infinitamente abismal y manoteando y retorciéndose sin aliento, avanzando incesantemente por profundas circunvoluciones de negrura inmemorial, sin una noción clara de tiempo, seguridad, dirección ni objetivo? Hay algo espeluznante
en todo ello, pero eso es lo que hice. Me arrastré de esa manera durante tanto tiempo que la vida llegó a parecerme un recuerdo remoto y me identifiqué con los topos y larvas de las tenebrosas profundidades. En efecto, fue una casualidad que tras interminables contorsiones se encendiese mi olvidada linterna al sacudirla, iluminando espectralmente la larga madriguera de barro endurecido que describía una curva delante de mí. Había seguido avanzando de este modo durante un rato y estaba la pila de la linterna casi agotada cuando el pasadizo inició una súbita y pronunciada cuesta arriba que me obligó a modificar mis movimientos para avanzar, y al levantar la vista sin previo aviso vi brillar a lo lejos dos reflejos demoníacos de mi agonizante luz, dos reflejos candentes de funesto inequívoco resplandor que agitaron en mi memoria recuerdos brumosos y enloquecedores. Me detuve automáticamente, aunque sin voluntad para retroceder. Los ojos se aproximaban, aunque solo pude distinguir una garra del ser al que pertenecían. Pero qué garra. Luego muy arriba, solo débilmente una detonación me reconocí. Era el trueno violento de la montaña que estallaba con histeria fúrica. Sin duda, llevaba un rato reptando hacia arriba, ya que ahora tenía la superficie bastante cerca, y mientras estallaban los truenos atenuados, aquellos ojos continuaban mirando fijamente con perversidad. Gracias a Dios, no supe entonces lo que era, de lo contrario no habría sobrevivido, pero me salvó el mismo trueno que lo había invocado, porque tras una mortal espera reventó en el cielo uno de esos frecuentes estampidos de la montaña, cuyas huellas habían observado yo aquí y allá en forma de heridas de tierra removida y fulguritas de diversas dimensiones. Con furor abrumador se enterró y retorciéndose en la tierra por encima de aquel abominable pozo, deslumbrándome y ensordeciéndome, aunque no llegó a hacerme perder el conocimiento. Seguía arañando y avanzando desesperadamente en el caos de la tierra que caía y se deslizaba, hasta que la lluvia que me empapaba la cabeza me serenó y vi que había llegado a la superficie de un lugar familiar, una zona en pendiente y sin árboles. En la ladera de su montaña, los constantes relámpagos iluminaban y agitaban el terreno revuelto y los restos del curioso montículo que descendía de la parte superior y boscosa de la aldea. Sin embargo, no había nada en todo aquel caos que indicase por dónde había salido yo de la fatal catacumba. Mi cerebro era un caos tan grande como la tierra, y cuando un rojo resplandor a lo lejos iluminó el pasaje por el sur, apenas tuve conciencia del horror que me acababa de soportar. Pero cuando 2 días después los colonos me dijeron que significaba aquel resplandor rojo, mi horror fue más grande que el que había producido la zarpa y los ojos de la embarrada madriguera. En una aldea a 20 millas de distancia había tenido lugar una orgía de terror a continuación del rayo que me había permitido a mí salir de la tierra, y un ser indescriptible se había precipitado desde un árbol a una choza de frágil tejado. Había cometido una monstruosidad, pero los colonos habían prendido fuego a la choza frenéticamente antes de que aquel ser pudiese huir, aunque cometía la desgracia en el mismo instante en que la tierra se desplomó sobre la entidad de la garra y los ojos. 4. El horror en los ojos. Nada puede haber normal en la mente del que, sabiendo lo que yo sabía sobre los horrores de la montaña de las tempestades, va a solas en busca del terror que se ocultaba en dicho lugar. Era muy débil garantía de integridad física y mental en este arqueronte de demonismo multiforme. El hecho de que al menos 2 de estas encarnaciones del terror hubiesen perecido, sin embargo, proseguí mi búsqueda con celo cada vez mayor a medida que los sucesos y las revelaciones se hacían más monstruosas. Cuando 2 días después de mi horripilante exploración de la cripta de los ojos y la garra, me enteré de que un ser maligno había sobrevolado la aldea a 20 millas de distancia. En el mismo instante en que los ojos se fijaban en mí, experimenté una auténtica convulsión del terror, pero este terror estaba tan combinado con una sensación grotesca y fascinante que casi me resultó placentero. A veces en las antiguas de esas pesadillas en las que fuerzas invisibles lo llevan a uno por encima de los tejados de extrañas ciudades muertas hacia el abismo burlesco de Nice, es un alivio, incluso un placer, gritar salvajemente y arrojarse voluntariamente en medio del espantoso vórtice de alucinada condenación al primer abismo sin fondo que encuentra. Y eso es lo que sucedió con la pesadilla errante de las montañas de las tempestades, al descubrimiento de que los monstruos
habían estado ocultos en dicho lugar, me produjo finalmente una ansiosa locaz de zambullirme en la tierra de esa región maldita, cavar con las manos desnudas y sacar a la muerte que acechaba en cada pulgada del suelo ponzoñoso. En cuanto pude, fui a la tumba de Jan Marsens y cavé inútilmente donde había cavado antes. Un desprendimiento de tierra había borrado sin duda toda huella del pasadizo subterráneo, y la lluvia había cegado de tal manera la excavación que no fue posible averiguar hasta dónde había ahondado el día anterior. Aprendí también una penosa caminata a la aldea donde había ardido la devastadora criatura, aunque encontré poca comprensión de mi esfuerzo. En las cenizas de las desdichadas chozas descubrí varios huesos, pero evidentemente ninguno pertenecía al monstruo. Los colonos dijeron que solo había habido una víctima, pero esto me pareció una impresión, ya que además de un cráneo humano completo, encontré un fragmento óseo que parecía de ser de otro cráneo en algún tiempo humano, y aunque había visto la rápida cálida del monstruo, nadie fue capaz de describirme el aspecto de dicha criatura. Aunque presenciaron el suceso decían escuetamente que era un demonio. Examiné el gran árbol donde se había posado, pero no vi huellas de ninguna clase. Procuré buscar algún vestigio en la espesura del bosque, pero en esta ocasión no pude soportar la visión de aquellos troncos morbosamente grandes, ni de aquellas raíces que, como serpientes gigantescas, se retorcían perversamente antes de hundirse en la tierra. Mi siguiente paso fue estudiar de nuevo con un cuidado microscópico la aldea deshabitada que con más frecuencia había visitado la muerte, y donde Arthur Monroe había visto algo que no pudo contar. Aunque mis estériles inspecciones anteriores habían sido extraordinariamente meticulosas, ahora tenía nuevos datos que evidenciar, pues la macabra excavación de la fosa me había convencido de que, al menos en una de sus fases, la monstruosidad había sido una criatura del sabueso. Esta vez, el 14 de noviembre, concentré mi búsqueda especialmente en las laderas de Cone Mountain y Maple Hill, que dominaban la desventurada aldea, prestando especial atención a la tierra desprendida del corrimiento que presentaba esta última elevación. Durante el registro de la tarde no saqué nada en claro, y empezaba a oscurecer cuando me encontraba en lo alto de Maple Hill, contemplando la aldea y la montaña de las tempestades al otro lado del valle. Había habido una espléndida puesta de sol, y ahora salía la luna casi llena, derramando su resplandor plateado sobre el llano de la ladera distante de la montaña y los extraños montículos que se levantaban aquí y allá. Era un paisaje pacífico y arcaico, pero consciente de lo que se ocultaba de él, lo aborrecí. Aborrecí la luna burlona, el llano hipócrita, la montaña infectada y aquellos montículos siniestros. Todo me parecía corrompido por un contagio abominable y estimulado por una alianza nociva con poderes ocultos y anormales. Luego, mientras contemplaba abstraído el panorama bañado con la luna, me llamaron la atención la singular disposición de determinados elementos topográficos de naturaleza. Aunque carecía de conocimientos sólidos de geología, me había sentido interesado desde el principio por las lomas y los extraños montículos de la región. Había observado que estaban esparcidos por una zona bastante extensa alrededor de la montaña de las tempestades, aunque eran menos abundantes en la llanura que en la cumbre de dicha elevación, donde las prehistóricas glaciaciones encontraron sin duda menos resistencias a sus sorprendentes y fanáticos caprichos. Ahora, a la luz de aquella luna baja que proyectaba largadas sombras espectrales, me percaté con gran sorpresa que los diversos puntos y líneas del conjunto de montículos guardaban una extraña correlación con la cima de la montaña de las tempestades. Dicha cima era innegablemente el centro del que partían de manera indefinida y regularmente las líneas o filas de puntos, como si la impía mansión Martens hubiese extendido unos tentáculos visibles de terror. La idea de semejantes tentáculos me producía un inexplicable estremecimiento, y dejé de analizar mis motivos para creer que estos montículos fueron fenómenos glaciares. Cuanto más lo pensaba, menos creía que fuese tal cosa, y ante mi mente recientemente iluminada comenzaron a brotar grotescos y horribles analogías basadas en aspectos superficiales y en experiencia bajo tierra. Antes de que me diese cuenta, había empezado a balbucear palabras enardecidas e incoherentes, hablando conmigo mismo. Dios mío, son toperas. Ese condenado lugar debe ser una colmena. ¿Cuántos aquella noche en la mansión cogieron a Bennett, a Tobey primero, desde cada lado de donde estábamos? Luego empecé a cavar frenéticamente en el montículo que tenía más cerca. Cavé con desesperación, temblando pero casi gozosos. Cavé más cerca, cavé con desesperación, temblando pero casi gozosos. Cavé y por último proferí un grito con insensata emoción al descubrir
un túnel o madriguera exactamente igual al que había explorado aquella noche demoníaca. Después recuerdo que eché a correr con la pala en la mano. Fue una carrera horrible con el campo lleno de montículos iluminados por la luna y los escarpados precipicios cubiertos de bosque de las laderas. Saltaba, gritaba y jadeaba corriendo hacia la terrible mansión Martens. Recuerdo que cavé descabelladamente por todo el sótano repleto de zarzas. Cavé tratando de descubrir el núcleo y el centro del maligno universo de montículos. Y recuerdo también cómo me reía al dar con el pasadizo, el agujero que había en la base de la vieja chimenea donde crecía la espesa maleza y arrojaba extrañas sombras a la luz de la única vela que casualmente llevaba encima. No sabía aún que se ocultaba en aquella colmena infernal, en espera de que un trueno lo despertara. Había muerto ya dos entidades, tal vez no quedaban más, pero aún sentía a mí la ardiente determinación de llegar hasta el más recóndito secreto del terror, que de nuevo me parecía definido material y orgánico.